Buenas noches, mis amados hermanos. Los saludamos en el santo y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Estamos nuevamente aquí con con este nuevo estudio bíblico. Gracias a Dios, el año pasado terminamos, desde el año pasado, recién la semana pasada hemos terminado con el estudio, las cronologías bíblicas, ¿no? Estudio cronológico del libro de Apocalipsis. Gracias a Dios, todo el año pasado hasta la semana pasada estuvimos estudiando la cronología del libro de Apocalipsis. Entonces, en esta oportunidad nuevamente vamos a estudiar los cuatro evangelios, los tres evangelios sinópticos y el libro de Juan, que es el evangelio teológico, ¿no? Entonces vamos a iniciar este estudio bíblico de los evangelios con el libro de Mateo, el primer libro de Mateo. Saludamos a todos los hermanos y amigos que se están uniendo a esta transmisión, ya que esta transmisión, si Dios quiere, se va a llevar todos los días viernes a partir de las 7 de la noche. Gloria a Dios. Entonces, eh, también vamos a enviar un saludo muy especial para nuestro obispo Oscar Nolasco, su esposa, la pastora Reina Bravo, y sus hijos, ¿no? Gloria a Dios, que están llevando pues las iglesias de Chancay, Guaral y Peralvillo, ¿no? Gloria a Dios, los bendecimos, gracias a Dios, eh, los tenemos como nuestros padres espirituales, gloria a Dios. Entonces, vamos a, vamos a, vamos a hacer una oración. También saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven en Lima Metropolitana, en todos los distritos, en el Callao, gloria a Dios, también a los amados hermanos y amigos que nos están viendo pues en provincias, ¿no? Saludamos a los pastores, hermano Samuel Quispe, que está llevando la obra ahí en Huánuco, gloria a Dios. También saludamos pues a todos los hermanos y amigos de todas las regiones, de todos los departamentos, ¿no? Gloria a Dios, a los que están en, en las naciones también. Eh, para esto también saludamos pues a los pastores, copastores, supervisores, predicadores, a los líderes de la comunidad cristiana de Belén de Judá, toda su membresía que está acá, tanto en el norte, en Chancay, Guaral y Peralvillo, ¿no? Y también acá en Lima Metropolitana, gloria a Dios, también en Huánuco, gloria a Dios. También saludamos a todos estos siervos, eh, los saludamos a todos los hermanos, a nuestro siervo Luis Ángel Mamán y Carlos, Dios te bendiga, hermana, a nuestra sierva de Dios, Carmen Ruiz, gloria a Dios, que se están conectando recién a esta hora, gloria a Dios, saludamos a todos los hermanos y amigos. Entonces vamos a hacer una introducción. Primeramente vamos a hacer una introducción acerca de este libro, después de la oración. Vamos a ir definiendo qué cosa, quién era el, el apóstol Mateo, gloria a Dios, y ah, también todo lo referente al libro, ¿no? Todo lo referente a este libro, ¿no? Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor nos esté guiando, gloria a Dios, en estos nuevos estudios bíblicos que vamos a llevar. Gloria a Dios, que nuestra amada Espíritu Santo de Dios nos esté guiando a toda verdad, que nos esté guiando a poder conocer las profundidades de Dios, ya que estos cuatro primeros evangelios, comenzando con el libro de Mateo, tiene toda la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a conocer al Cristo de la gloria a través de las escrituras de este apóstol, hombre de Dios, inspirado por el amado Espíritu Santo, para que nos ha dejado estas escrituras para poder como una guía, ¿no? Para una guía, como una guía para el hombre de Dios que quiere conocer al Señor, que quiere conocer a su Dios. Entonces,
Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Y vamos a iniciar, entonces, gloria a Dios, este nuevo estudio bíblico, gracias a los hermanos y amigos que nos han seguido, a nuestra hermana Patricia Broncano Tadeo, gloria a Dios te bendiga, hijita, a todos los hermanos y amigos que nos han venido apoyando la recepción de la transmisión, los que han también en el estudio bíblico del Apocalipsis, que han estado compartiendo la palabra, gracias a Dios. Mucha gente ha sido tocada por el Señor, han tenido un nuevo conocimiento de la palabra de Dios de acuerdo a las escrituras. No nos hemos tratado de ser lo más ceñidos a las escrituras. ¿Para que, gloria a Dios, para que todo el pueblo de Dios no sea engañado? Porque estos últimos tiempos están destinados a que vengan, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, que engañarán aún a los escogidos. Saludamos a nuestra hermana Araceli Saldana, Dios te bendiga. Entonces, vamos a orar, vamos a hacer la oración, entonces, para que el Señor nos esté, gloria a Dios, nos esté guiando a toda verdad, que nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos ministre. Usted no ha venido a escucharme a mí, usted no ha venido a ver cómo predico, qué buena oratoria tengo. No, no es eso, sino nosotros cada vez que nos conectamos tratamos de buscar a Dios, de encontrar una palabra que nos llene, que nos instruya, que nos guíe. Entonces nosotros, yo también vengo en estos momentos, ¿sí? Hace un momento, a las 5:30 hemos salido a hacer una oración aquí a la vía pública con mi mamá, con mi esposa, con mis hermanas. Hemos sacado un parlante, gloria a Dios, y hemos salido a la calle. No tenemos temor, no tenemos miedo, no tenemos vergüenza de predicar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y también hemos levantado una ofrenda para una persona que está, hace un momento se la han llevado al hospital con esta enfermedad. Entonces, gloria a Dios. Los tiempos son difíciles, estos son, como le vuelvo a repetir, los tiempos más terribles que hemos podido vivir o que está viviendo la humanidad. Entonces vamos a orar, le decimos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Dios mío, por este día tan especial que tú nos das en esta tierra. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Señor, guiándonos a toda verdad. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor Dios mío, Padre, a ser transparentes, a ser hombres y mujeres conforme a tu palabra. No sin fingimientos, Señor Dios mío, sino que seamos conforme a tu palabra, que nazca de nuestro corazón, Señor Dios mío, que nazca en nuestro corazón cambiar, ser hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres con el conocimiento de tu palabra, Señor Dios mío, para que nosotros podamos instruir a otras personas también que desean, que tienen sed y hambre de tu palabra, Señor, en estos últimos tiempos, de acuerdo a lo que tú nos has dejado escrito, Señor, en tus evangelios, van a venir muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que van a engañar, que van a destruir a los hermanos, que van a confundirlos. Entonces nosotros, gracias a tu misericordia, a tu bondad, nos hemos puesto de pie para poder instruir a tu pueblo, hombres y mujeres que se preparan para tu venida, Señor Dios mío. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Guíanos en este caminar, guíanos en estas enseñanzas. Seas tú, mi Señor, el que esté guiando esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, gloria a Dios. Vamos nuevamente gloria a Dios, por este estudio bíblico del libro de Mateo. Entonces, ¿quién era Mateo? No, Mateo está citado gloria a Dios, en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9. Entonces vamos a ir viendo quién era Mateo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9, en el mismo libro de Mateo capítulo 9,
Versículo 9. A los hermanos y amigos que están tomando nota, tomen nota, mis amados hermanos, para que estas citas bíblicas las tenga usted dispuestas, para que cuando vengan a hablarles, vienen ahí falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos y engañadores que vienen con doctrinas cerradas, los testigos de Jehová, lamentablemente están tremendamente equivocados, negando a nuestro Señor Jesucristo. Vienen otros de otras denominaciones como Dios Madre, ¿no? O hay personas que dicen, no, solo Jesús, no hay Padre, no hay Espíritu Santo, o solo Dios, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Entonces, hay que nosotros tenemos, ahí es donde nosotros no los desechamos, porque ellos también están en oscuridad y si ellos mueren se van a perder. Nosotros tenemos que enseñarle cuando usted vengan a usted le pueda demostrar bíblicamente las realidades de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 9. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, ¿no? Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banquillo de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces Mateo era un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Gloria a Dios. Esto lo vamos a ver también en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Marcos 2, 14. Entonces nos vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 14. Estos son los tres primeros, quería también hacer una aclaración. Estos tres primeros libros, Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios sinópticos. ¿Qué cosa es un evangelio sinóptico? Los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se conectan, se complementan, tienen casi la misma información. Entonces, no, un poco más. Entonces, cuando usted quiera leer un poco más, va a leer un poco más. Va a encontrar un poco más de detalle en cada libro, que le va a dar un panorama diferente, más completo. Entonces, estos se relacionan y se sustentan y se complementan, ¿no? Le complementan la información que usted va a tener de lo que es la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan es el Evangelio teológico. Amén. Entonces, en estos tres primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas, son los evangelios sinópticos. ¿Por qué? No se complementa. Y el Evangelio teológico de Juan, más teológico, ¿no es cierto? Ya no, él no se sustenta propiamente. Pero en este libro de Mateo, gloria a Dios, a ver, vamos a terminar esta parte. Marcos 2:14 dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos capítulo 2, versículo 14, ¿no? Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, dice, ¿no? Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Esto también está en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas 5, 27 al 29. Entonces, aquí definimos bíblicamente quién era Mateo, ¿no es cierto? 5:27, ¿qué dice? Llamamiento de Leví. También se llamaba Leví, hijo de Alfeo o Cleofás, publicano y recaudador de impuestos. Dice, Lucas 5:27, dice, gloria a Dios. Llamamiento de Leví. Dice, después de estas cosas salió nuestro Señor Jesucristo y vio a un publicano, ¿ves? Publicano, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Gloria a Dios. Mire, entonces dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió, y Leví y Mateo hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos o pecadores? ¿Eh? Este era considerado un publicano, un pecador. Amén. Entonces seguimos. Gloria a Dios. Entonces, este libro de Mateo, cuántos capítulos tiene? Este libro de Mateo tiene 28 capítulos y 1071 versículos. Entonces, en este Evangelio de Mateo se describe cómo Jesús es realmente el Mesías, la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica sobre Dios y su pueblo. Mateo
Mateo trata en estos escritos a demostrar que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, el Salvador, el prometido, el Mesías, ¿no es cierto? En Él se cumplen todas las profecías. Entonces, vamos a, gloria a Dios. Este libro se escribe aproximadamente, originalmente se escribió, este libro de Mateo se escribió en hebreo. Luego después fue traducido al griego. Este más o menos data del año 41 de nuestra era, después de Cristo. Y sirve de puente entre las escrituras hebreas y las escrituras griegas cristianas. En el tiempo de Mateo, ¿quién estaba gobernando? Herodes Tetrarca. Entonces, gloria a Dios. Entonces nosotros, gloria a Dios, vamos a ver cómo este hombre trata en todos los capítulos y versículos, comenzando desde el inicio, ¿no? La genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, gloria a Dios. ¿Por qué quiero hacer un pequeño paréntesis? Para poderle explicar bíblicamente y sustentar, ¿no? ¿Por qué él hace, de dónde parte esta genealogía? ¿No? Acá dice, Mateo capítulo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, él está partiendo desde el libro de Génesis, ¿no es cierto? Génesis, ¿no? Pasando por Levítico, Números, Deuteronomio. De ahí viene todo Josué y todos los reyes, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde está llegando? Miren, entonces, vamos a explicarlo poco a poco para que ustedes entiendan que esta genealogía da directo hasta dónde, hasta el rey David. Gloria a Dios. Entonces, ahí vamos a hacer una explicación cuando el reino se divide, por qué genealogía sigue, si sigue por el reino de Judá o sigue por el reino de Israel. Recordemos, miren, cuando le dicen, ellos son judíos, cuando a usted escucha o lee, ellos son judíos, ¿de dónde provienen? De la tribu de Judá y de Benjamín. Y cuando dicen israelitas, recuerden que el reino se partió terminando el reino de Salomón en su hijo en Roboam, y se partió en dos. Se partió en dos la tribu. Entonces, Israel ya no es Israel. Israel se parte en dos. Entonces, se parte en dos y las tribus del sur vienen a ser Judá y Benjamín, y las tribus del norte son las tribus restantes. Entonces, estas 10 tribus restantes son Israel. Y estas dos tribus que quedan, estas son las tribus de Judá. ¿No sé? Judá y Benjamín, pero se les conoce como la tribu de Judá. En esto tenemos que estar claro para poder entender qué cosa, de dónde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Mateo toma la genealogía, llega hasta el rey David, de ahí sigue Salomón y de ahí se parte para el reino del sur. El reino del sur era Judá. ¿Amén o no amén? Entonces, acá lo vamos a demostrar bíblicamente para que usted pueda entender a qué se refería él y de dónde proviene esa genealogía. Entonces, vamos a leer genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, es hijo de la promesa. A Abraham, recuerde que dijo, ¿no? En ti será, mira, cuenta las estrellas y las puedes contar, así va a ser tu descendencia, ¿no? Igualmente al rey David hizo pacto con David que se iba a mantener, un rey se iba a mantener en su casa, que no iba a faltar un rey en su casa. O sea, por amor a su siervo David, ¿qué cosa queda? Queda uno de su descendencia, ¿no es cierto? Entonces, mire, vamos a leer. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, ¿no es cierto? Al que lo iba a matar y luego el ángel le dijo, no lo mate. Entonces, Isaac a Jacob y a sus hermanos. Acá están Jacob engendró a Judá y sus hermanos. Estas son las 12 tribus de Israel. De ahí de Jacob nace Judá y las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos, ahí están las 12 tribus de Israel. Judá engendró a Tamar a Farés y Sara. Farés a Esrón. Arán engendró a Aminadab a Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz
Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David. Ya hasta acá llegamos hasta David. Todavía Israel era Israel, hasta ahí. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue la mujer de Urías? Betsabé, ¿no es cierto? La que tomó, la que vio bañándose ahí y la tomó por mujer y luego mató a Urías, ¿no? Cuando muere Urías se casa y muere el niño y ahí viene, tiene más hijos, ¿no? Entonces, Salomón engendró a Roboam. Acá es lo que le estoy diciendo. Acá tome usted un paréntesis, haga una rayita ahí. Roboam. Aquí en Roboam se parte el reino por lo malo que es este hombre, por la maldad que hace este hombre. Entonces vamos a demostrarlo con la Biblia. Vamos a ver en Primera de Reyes. Roboam, mire, nos estamos quedando en Salomón engendró a Roboam, versículo 7, y Roboam a Abías. Mira, acá se rompe el reino. Entonces, vamos a ir al libro de Primera de Reyes, gloria a Dios. Entonces, Primera de Reyes, amén. Gloria a Dios. Acá. Amén. Entonces, miren, Primera de Reyes, capítulo 12. En el 11 ya muere Salomón, ¿no? En el 11:41 muere Salomón. Rebelión de Israel, capítulo 12. ¿No es cierto? Entonces, Roboán, ¿qué cosa hace? Este, este era un joven perverso. Era un joven que, mire, su padre fue el hombre más sabio de Israel y este era un necio. ¿Por qué? Porque, mire, para construir el templo y para hacer muchas edificaciones que hizo Salomón, al pueblo lo tenía, pues, ¿no? Ahí trabajando, trabajando, trabajando. O sea, bajo un yugo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, como ellos trabajaban mucho, entonces ya terminado el templo, ya terminadas las construcciones, ¿qué cosa? El pueblo fue con los ancianos, ¿no? A decirle, no, mira, tu padre nos impuso un yugo, libéranos de ese yugo y nosotros te vamos a amar y nosotros te vamos a respetar y vamos a ser tu pueblo. Entonces, este Roboán era un necio, ¿no? Entonces le dijo, ya vengan después de 3 días y yo les voy a dar una respuesta. Entonces, qué cosa hizo este hombre? Este hombre agarró y dijo, no, vengan después de 3 días. Entonces, se fue este rey Roboán, este hijo de Salomón, y consultó a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, tu padre ha sido esto, dale, haz lo que ellos te dicen, ellos te van a amar, ellos te van a respetar, ellos van a ser tu pueblo. Pero este agarró y dijo, bueno, entonces se fue a los jóvenes, ¿no? Se fue a consultar a unos jóvenes, ¿no? A unos príncipes jóvenes. Entonces les dijo, no, mire, el pueblo me ha venido a hablar que mi padre les ha puesto un yugo y que les libere de ese yugo, y si yo los libero de este yugo, entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Va a pasar que este, va a pasar que ellos me van a amar, han dicho los ancianos. Entonces, ¿ustedes qué me aconsejan? ¿Qué? Así te han dicho. Entonces, dile, si mi padre los castigó con látigo, yo los voy a castigar con escorpiones. Entonces, le voy a duplicar la ración. Miren, vamos a continuar. Este, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1. Roboam fue a Siquem porque todo Israel venía a Siquem para hacerle rey. Había venido a Siquem. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, hablaron al rey. Eso es lo que le estoy diciendo. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros te vamos a servir. Él les dijo a idos y de aquí a 3 días volved a mí y el pueblo se fue, esperando una buena respuesta, como les estaba diciendo. Entonces el rey Roboán pidió consejo a los ancianos. Ahí hizo bien, hasta ahí estamos bien, que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo,
¿cómo aconsejáis que responda a este pueblo? Aquí estaba actuando sabiamente, porque los ancianos habían caminado con su padre y habían escuchado la sabiduría de su padre. Entonces él sabía sabían cómo responderle, porque el pueblo necesitaba que le bajaran el yugo que había sido impuesto por Salomón. Entonces le dijo, y ellos le hablaron diciendo, 12:7, y él ahora diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres y respondieres buenas palabras, y le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo a los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que habían criado con él y estaban delante de él. Y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros? A los jóvenes se va y desecha, él desecha el consejo, el sabio consejo de unos ancianos de Israel. Y se va con unos jóvenes imprudentes y necios. Y miren lo que contesta. Y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo el yugo que puso tu padre sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás este pueblo porque te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es el más grueso de los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Terrible respuesta y terrible reacción de Israel. Que a continuación vamos a leer, Israel se revela y le dice, quédate tú solo. Ahora, a ver, tú aliméntate, tú, a ver, a ver, sin sirviente, sin nada. Entonces, se levanta Jeroboam y lo botan, lo sacan a, ¿cómo se llama? Lo sacan a Robán y Robán se va a las tribus de Judá y Benjamín. Entonces ahí es donde se rompe el reino, por palabra de Jehová, del profeta Ahías. Entonces se parte el reino, gloria a Dios, se parte el reino. Entonces de ese reino, el Israel se vuelve 10 tribus y Judá se queda con 2 tribus. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, miren, al tercer día vino capítulo 12, versículo 12. Al tercer día vino Jorobán con todo su pueblo a Robán y el rey lo había mandado diciendo, volved también el tercer día. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os cargó con azote y yo os castigaré con expulsión, con escorpiones. Y el pueblo ya no lo quiso escuchar. Dijo, Israel a sus tiendas. Ahora tú ven por ti mismo, nadie te va a servir, ya no queremos nada hacer contigo. Entonces lo eligen a Jeroboam como rey de Israel y Judá se queda solamente con 2 tribus. Esto fue por palabra de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Capítulo 12, versículo 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín. O sea, Jeroboam salió corriendo del palacio y se fue a la tribu de Judá y Benjamín y se reunió para hacerle la guerra a Israel. ¿Por qué? Porque habían nombrado como rey a Jeroboam. Entonces, esto fue para cumplimiento de la palabra de Dios por causa del pecado con que Salomón pecó contra Dios. Salomón cuando era un anciano se volvió, tuvo 600 reinas, 600 reinas y las demás 700 reinas, ¿no? Se casó con 700 reinas y 300 concubinas. Y comenzó y levantó un altar a Acera y a Quemos, ídolos abominables dentro del templo de Dios. Por eso Dios agarró y como tú no has andado bien delante por amor a tu padre, yo no voy a quebrar el reino, pero te voy a dejar aunque sea 2 tribus. Porque yo le prometí a tu padre, pero las demás tribus ya no te van a servir. Tú te vas a quedar con 2.
Y esto es lo que pasó. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y volver al reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová al profeta Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, rey de Salomón, rey de Judá, y toda la casa de Judá y de Benjamín y todos los demás pueblos, diciendo: así ha dicho Jehová, no pelees contra tus hermanos, no puedes pelear contra tus hermanos. Entonces, mire, todo esto sucedió. ¿Por qué? Porque el hombre más sabio del mundo, el cual Dios le dio sabiduría, este hombre en su vejez se volvió un necio. Entonces nosotros en este momento tenemos que aprender que la sabiduría no tiene validez ante un corazón decidido para Dios, ¿no? Decidido e íntegro para servirle de corazón a Dios. Este hombre no hizo eso. Cuando fue joven, sirvió a Dios con integridad. Pero cuando se volvió anciano, este hombre ya no quiso saber nada de Dios y comenzó a complacer a las jóvenes, ¿no? A las mujeres. Y de esto él estaba pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque él estaba vulnerando, él estaba pecando con el segundo mandamiento que decía: no, yo soy Jehová tu Dios que se sacó de la tierra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él quebrantó ese mandamiento. Por el quebrantamiento de ese mandamiento, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros, él debió morir, lo debieron matar. ¿Por qué? Porque él seguía a los dioses ajenos. Entonces también había una prohibición de llegarse a la mujer, de entregar o de llegarse a la mujer agenda, porque en ese mismo instante iba a doblegar su corazón. Y se casó con la hija del rey de Egipto. Y se casó con un montón de gente que extraña del reino. Entonces eso es lo que sucede. Ahora, nosotros estamos viendo aquí en el libro de Mateo hasta acá. Entonces ya entendimos por qué se corta el reino. Entonces, cuando el reino se divide, ya no están hablando de Israel, están hablando de Judá. Entonces dice acá: Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías ¿a quién? A Asa. Entonces, ya no, acá ya está partido, esto está hablando de la tribu de Judá y Benjamín. La tribu de Israel ya queda en los 10 y ya no se nombra aquí. Aquí se está nombrando la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo vamos a probar eso? ¿Cómo probamos esto? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué cosa dice? Cuando estos hombres, cuando el reino del sur, el reino del sur, ¿a quién tuvo por gobernante? El primero de los gobernantes fue Roboam, hijo ¿cómo se llama? Hijo de, gloria a Dios, hijo de Salomón. De ahí vino, ¿a quién? Abías, ¿ve? Salomón engendró a Roboam, Roboam vino, estos son del reino del sur. De Abías, ¿a quién? A Asa. Son reyes de Israel. De ahí, ¿a quién? A Josafat. De Josafat, ¿a quién? A Jorán. De Jorán a Usías. Está hablando de todos los reyes de Israel. O sea, toda esta generación viene del reino del sur. Ya no está hablando de los gobernantes del reino del norte, que fueron Jeroboam, Radad, Basa, Elaz, Sinri, Onri, Acab, Ocosías, Jorán, Jehú, Joacás, Joá, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manamé, Pecaía, Peca y Oseas. Hasta ahí terminó el reino del norte, que eran Israel, pero no hablan de ninguno de ellos aquí. Entonces, Mateo está hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por el reino, por la descendencia de David. Y la descendencia de David corre por el reino de Judá. Gloria a Dios. Entonces seguimos. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Urías, Urías engendró a Jotán, Jotán a Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Esa es la primera deportación a Babilonia. El último que fue deportado a Babilonia en cautiverio a Babilonia, ¿quién fue? Sedecías. Ese fue el último rey de Judá. Entonces, cuando usted escuche decir judíos, está hablando de la tribu de Judá y de Benjamín. Los judíos de la tribu de Judá. Cuando ustedes hablen de israelitas, entonces está hablando de las 10 tribus de Israel, de las tribus de Israel, de las 10 tribus restantes de Israel, pero o sea, ya se hizo una división. Entonces, inclusive, cuando usted lee el libro de los reyes, ellos se pelearon entre ellos, se pelearon Israel y Judá, posteriormente a estos reinados, estuvieron en pelea. Léalo usted, gloria a Dios.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías, mire, engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú a Eliaquín a Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar a Matán, Matán a Jacob, gloria a Dios. ¿Y Jacob engendró a quién? Aquí está hablando ya de la ascendencia de quién, de José, no habla de María. Amén. Entonces, mire cómo se cae rápidamente que María es madre de Jesús. Gloria a Dios. Pero por unión conyugal con José, sino por una obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Pero la genealogía desde Abraham viene hasta José. Gloria a Dios. Entonces, no desechamos a María, no desechamos a María, ¿no? Porque entonces ahí había, ¿qué cosa? Una profecía en cuanto a María. ¿Por qué? Porque ella se mantuvo virgen. De todas maneras, ella se mantuvo virgen y se mantuvo correctamente delante de Dios. Nosotros bendecimos su vida porque amamos a María, pero María bíblica. No vamos a adorar imágenes, porque en ninguna palabra, ni en los cuatro evangelios, ni en las epístolas paulinas, ni en las epístolas generales, ni en la historia de la Biblia, ni en las proféticas, se ha hablado de una veneración, de una adoración, o de imágenes, o de que ella tiene un lugar especial. Por eso decimos, una cosa es la gloria de los celestiales, y otra cosa es la gloria de los terrenales. Nosotros, así como todos, muchos hombres y mujeres han sido utilizados en la palabra de Dios y mucha gente, algunos dicen que solamente se les presentó a ella. Los ángeles se han presentado a diferentes hombres de Dios, a los profetas mayores, más todavía por la revelación que les he dado, sino que esto fue para el cumplimiento, fue usada para el cumplimiento de la profecía bíblica en cuanto a quién, en cuanto al Mesías. Gloria a Dios. Entonces, y Jacob engendró a José, José marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, de manera que todas las generaciones, mire, por eso hacemos hincapié en que José trata, Mateo, en este libro de Mateo trata de enseñar, de demostrar bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo era el Cristo, el prometido, el que Dios había prometido. Entonces, el Dios de Israel, para que Él traiga a su Hijo acá a hacer el cumplimiento del derramamiento de su sangre para redimir al pueblo, ¿no? A todo su pueblo, al pueblo de Dios con el Señor. Era lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Para qué? Para que el acercamiento de Dios ya no haya esa, gloria a Dios, ya no haya ese derramamiento de sangre de animales, ¿no? Que se hacía en el atrio. De ahí el sacerdote todos los años comenzaba a derramar sangre, no, un sacrificio y para siempre. ¿Pero de quién? De un cordero, que es el cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sin tacha, sin arruga, sin pecado, sin maldad. Gloria a Dios. Entonces, con ese sacrificio perpetuo en las cruces, una sola vez y para siempre, entonces Él redimió al pueblo para que Dios pudiera, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, ya no tenemos que utilizar intermediarios, sino que el hombre mismo, la mujer misma que quiera buscar a Dios, nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice, de manera, Mateo capítulo 1, versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Entonces, él está probando bíblicamente la genealogía de nuestro Señor Jesucristo hasta su padre, que fue
Gloria a Dios, hasta que el padre que Dios le dio acá en esta tierra a José y la madre que Dios le dio en esta tierra a María. Gloria a Dios. Entonces, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, el nacimiento de Cristo fue así, dice, ¿no? 1:18, estando desposada María, ¿no? Comprometida, desposada, comprometida, ¿no? Ya habían hecho, antiguamente en la familia, ya había un compromiso de por medio, ¿no? Se habían prometido que los hijos se casaban de esa forma, entonces ella ya estaba comprometida. Entonces, no para nosotros, mujer, mirar a una mujer, desear o codiciar a una mujer que esté comprometida para el matrimonio, o una mujer casada, o codiciar a una mujer ajena, ese es un pecado, porque dijo, no, no es necesario tocar a la persona, no es necesario, porque esa persona ya está separada para el matrimonio, ni en nuestra mente, ni en nuestro pensamiento. Entonces, ya esa mujer está separada para el matrimonio, ya ha sido comprometida. Un hombre que es soltero ya no la puede cortejar, ya no puede tratar ¿cómo se llama?, de llegar a ella a hacerle promesas o a hacerle insinuaciones. ¿Por qué? Porque ella ya está separada. Eso es lo que nosotros te enseñamos en la iglesia, que una mujer que está comprometida, ya no, nadie puede, no puede ser que un cristiano, un creyente, no puede ser que un creyente, un cristiano, un conocedor de la palabra, esté tratando de romper un compromiso. Ese sería un pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque antes del compromiso, ya en el compromiso, ¿cómo se realiza un compromiso? Un compromiso se realiza cuando un joven tiene un sentimiento con una de las hermanas, solteros los dos, estén en un sentimiento con una hermana. Entonces, cuando el hombre quiere hacer algo legal, el hombre quiere ser transparente, el hombre quiere ser un hombre de Dios y respetando así, gloria a Dios, a la dama la tiene que respetar. Entonces la dama también, la joven, tiene que hacerse respetar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hablar, se van a acercar al ministro, y el ministro, ¿qué cosa les va a decir? Que tienen que, para que esto sea transparente, las familias se tienen que conocer. El joven tiene que ir a presentarse delante de la familia y anunciarle, ¿no?, que tiene que tiene un sentimiento, un compromiso para que la familia sepa. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es esto? Porque ahora, lamentablemente, en las iglesias, ¿qué cosa es lo que está pasando? Todo se hace a espalda de la familia. Entonces, usted como creyente, como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, tiene que ser íntegro. No puede ser que el hombre le esté proponiendo a la joven, que le esté proponiendo hacer cosas a la espalda de la familia. Eso sería inaceptable. ¿Por qué? Porque entonces nadie podría confiar en ellos. No se podría confiar en ellos. ¿Por qué? ¿De qué manera se tiene que hacer? Las cosas se tienen que hacer transparentes. Si usted quiere ser transparente, quiere ser un hijo de Dios y usted tiene un buen sentimiento, usted quiere ser transparente, íntegro con esa familia, entonces usted tiene que ir a la casa y presentarse, ¿no? Porque usted quiere hacer las cosas bien, pero la dama no debe aceptar que esto sea a la espalda de la familia, porque si es a la espalda de la familia va a tener que mentir. Por decir, le van a decir a un padre, ¿a dónde te vas, hijita? Me voy a la iglesia. Y esta persona se está yendo a otro lado. Te van a obligar a mentir. Entonces el joven que quiere hacer estas cosas a la espalda no es una persona confiable, no es una persona que respeta las cosas correctas que tiene que hacer el creyente. Gloria a Dios. Entonces, en este caso, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, ¿no? Se halló que había concebido el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? A muchos dicen que ya estaba casada, no estaba casada. Porque acá dice, antes que se juntasen. Entonces dice, se halló que ella, ¿qué cosa? Ya había concebido. Entonces, si en una relación natural ya está, se han comprometido, se han dado un compromiso, el pastor les ha dado las pautas que tienen que seguir, entonces, y las familias ya saben, ese joven puede venir a la casa, entonces usted ya sabe dónde está la hija. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucedió?
que María estaba embarazada y el hombre todavía, ellos no se habían juntado como esposo y esposa. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Dice, José su marido como era un hombre justo, gloria a Dios, y no quería infamarla, no quería, no quería, ¿cómo se llama? Avergonzarla, no quería hablar mal de ella. Entonces él en su corazón se sintió triste. Dijo, no, bueno, gloria a Dios, si yo no soy el elegido, entonces en su corazón, en su mente, dice, si yo no soy el elegido, entonces la voy a dejar secretamente. No, no le voy a decir nada, porque lamentablemente las cosas no le habrían funcionado bien, pensaría él en su corazón. Pero entonces acá ocurre algo ya, como esto era de Dios, como esto era de parte de Dios, entonces Dios se le habla. Dios le habla. Entonces, acá viene la palabra de Dios. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ya que nadie se entere. ¿No es cierto? Entonces, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si nosotros, este era un hombre de Dios, entonces mucha gente en este tiempo ya no creerá en ese sueño. Si esto hubiera ocurrido en este tiempo, lamentablemente yo creo que no hubiera sido de la misma forma. Pero en ese tiempo estos hombres eran apegados a la ley de Dios y Dios hablaba y se manifestaba. Ellos estaban bajo, en este tiempo estaban bajo la Torá, en este tiempo. Mire, este es el primer libro de Mateo, la ley, cuando nuestro Señor Jesucristo cita la ley y los profetas, cuando fue al templo le entregaron el rollo y las escrituras, ¿a quién citó? Al profeta Isaías. Entonces tenía los rollos de quién, los escritos de quién, de la Torá y de la ley y los profetas. ¿Amén o no amén? Entonces, ellos se regían como hombres y mujeres de Dios, se regían delante de Dios con integridad. Entonces, él recibió este sueño, esta comunicación de parte de Dios, y él obró justamente. Entonces, él le creyó a Dios, gloria a Dios, porque ¿sabe por qué? Porque ellos conocían la profecía bíblica y estaban esperando el nacimiento del Mesías, así como nosotros esperamos en este tiempo el rapto de la iglesia, y nosotros estamos con esta esperanza porque es una palabra bíblica. Hay muchos que no lo creen, lamentablemente. Nosotros no podemos obligar. Pero mire, ellos también estaban en este tiempo esperando la llegada del Mesías. Entonces, cuando José recibe esta revelación, no de hombre, sino de parte de Dios, él cree en su corazón y comienza a actuar como un verdadero padre. Bueno, José su marido dice, ¿no? Entonces, 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Que esto ya estaba prometido por Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía es la que se tenía que cumplir para que llegara el Mesías. Esta es la profecía que se tenía que cumplir para que llegara el Mesías. Gloria a Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, ahí recién se junta. Entonces, no, él quería dejarla porque ya ella está en estado de gestación. Pero este estado de gestación no era un estado de gestación común. Era una concepción del amado Espíritu Santo de Dios para que venga ese santo ser. ¿No es cierto? Entonces, para que se cumpla la profecía bíblica, este hombre en su corazón creyó en el Señor y actuó como Dios le había ordenado. Entonces dijo, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mire, para terminar, gloria a Dios, para terminar, gloria a Dios, entonces dice, pero no la conoció.
conocer. Entonces, mucha gente está hablando una cosa que verdaderamente es para que nosotros interpretemos. No queremos ofender a nadie por sus creencias, no, no vamos a pelear, no vamos a discutir. Pero acá dice conocer a una persona. El matrimonio lo impuso Dios. Dios dijo, y dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Honroso es el matrimonio. Yo no sé por qué, en este caso, mucha gente dice que María no tuvo más hijos, aunque la Biblia lo desmiente, que tuvo hermanos, que tuvo hermanas. Inclusive uno de ellos era uno de los apóstoles. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero dice, hasta que dio a su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? La palabra primogénito significa primero, el primero de todos. O sea, si hubieran dicho hijo unigénito, es el único hijo. Tuvo un solo hijo. Pero acá dice la palabra primogénito, que es el primero de todos. Entonces, hay una interpretación tendenciosa para decir que María nunca más tuvo hijos, que fue virgen y que ella no tuvo dolores de parto porque ella era, no sé, bueno, gloria a Dios. Pero acá la Biblia está hablando claramente. El apóstol Mateo está hablando claramente, ¿no? Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, para que se cumplieran las escrituras, gloria a Dios. Aquí vemos a Mateo, aquí vemos al apóstol Mateo, un recaudador de impuestos, pero en su corazón él creyó y recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, él en este libro va a tratar de dar toda la información sustentatoria de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido. Mi amado hermano y amigo, Dios te bendiga por haber estado en esta transmisión. Gloria a Dios. Vamos a ir develando la historia de este gran hombre de Dios. Vamos a ver también en los libros apócrifos está cómo muere este hombre de Dios después de haber cumplido todo lo que nuestro Señor Jesucristo le ordenó a todos ellos. Gloria a Dios. Y aquí vamos a seguir estudiando este libro. Es un libro muy hermoso, que trae mucha revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vamos a estar develando poco a poco, vamos a hacerlo poco a poco para poder entender. Si, si tú, mi amado hermano y amigo, no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes a Cristo en tu corazón, si tú quieres reconciliarte con el Señor, este es buen tiempo. Lamentablemente en este tiempo las noticias no son muy alentadoras, Gloria. Tenemos una noticia muy hermosa, que Cristo está visitando tu casa, que Cristo está tocando la puerta de tu casa. Pero también las noticias que tenemos aquí, lamentablemente, nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil. Pero nosotros creemos y conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el dador de la vida, en Él hay esperanza. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haz esta oración conmigo, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, me arrepiento de los pecados que haya cometido y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, apártame de estos pecados, no vuelvo más a pecar. Yo te prometo que voy a seguir, Señor Dios mío, voy a cambiar mi vida, voy a ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Dios mío, gracias te doy y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Bendice a este niño, a esta niña, a este joven, a este adulto, Señor Dios mío, a esta dama, a este caballero, a esta señorita que está haciendo esta oración. Guárdalo, Señor, de todo pecado. Guárdalo de toda maldad, Señor Dios mío, Padre. Bendícelo, Señor, a su padre, a su madre, a sus hermanos, sus esposos, esposas, hijas e hijos. Señor, toca su corazón, bendícelo y guárdalo y protégelo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Somos la comunidad cristiana Belén de Judá. Dios te bendiga. El próximo viernes, 7 de la noche, estamos conectados y el día de mañana tenemos un gran ayuno virtual. Dios te bendiga. Amén.